Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Y mira, no porque tu padre sea bueno, no dice ahí obedécele porque es bueno, porque sea trabajador tampoco, porque sea honesto, no, porque sea cristiano, no, sino lo vas a obedecer en el Señor. Si tú no sabes quién es el Señor, el Todopoderoso, el Creador, el que hizo los árboles, la lluvia, todo, no vas a entender que en ese amor tienes que obedecer a tu papá en el Señor. Entonces, hijos, en esta parte le dice a sus padres y le dice papá y mamá, mamita y papito. Y dice aquí porque esto es justo. Y me encanta porque cuando estoy leyendo los comentarios, dice, el justo entiende la equidad de la vida, o sea, la igualdad. Alguien que es justo pone aquí 1 kilo y otro kilo, tal cual la equidad. Pone aquí el valor del oro y el valor de la plata, por equidad. Pone el mismo valor a un niño que a un adulto, por equidad. Y dice, hijo, si sabes qué es ser justo, obedece a tu padre. A lo mejor no entiendes esto, te lo voy a explicar. Mira, tú no pediste tener los padres que tienes. No te pidieron tu opinión. No te dijeron cómo iban a ser ellos. Y tú podrías decir, yo no escogí a mis padres. Tienes razón. Pero ¿sabes qué? Para Dios es justo. Gracias, hermano. Para Dios es justo los padres que tú tienes, los padres que te mereces. Eso es lo justo. No vas a entender esto si no comprendes Efesios 1 y 2 y 3. Los vas a ver chaparros, morenos, greñudos, pelones, chinos, calvos, gordos, flojos. Le vas a poner un montón de peros, hermanos. Pero no obra la justicia de Dios ahí. Va a morar la justicia de Dios en tus padres cuando los obedezcas. Y si aún no lo entiendes y te cuesta trabajo, métete a Efesios 1, 2 y 3. Señor, no entiendo a mis papás. ¿Cómo hay justicia en unos padres así? Mira, la cama en la que dormiste no la has pagado tú. La tele que tienes no la has pagado tú. El refrigerador, la comida, tus juguetes, te compraban los reyes. No hay niños aquí chiquitos, ¿verdad? Te compraban el patín, la bicicleta. Y todavía dices que es injusto tener esos padres. Cuidado con tu boca, hijo. Porque dice Dios que cuando obedeces a tus padres, eso es justo. Y piensa qué tan injusto has estado haciendo hoy, ayer, antier o los años que Dios te ha prestado y no has obedecido a tu padre. A lo mejor vas a una escuela de particular. Bendito sea Dios que le alcanza a tu papá para llevarte a una escuela particular. A lo mejor te paga el taxi. Bendito sea Dios porque muchos van caminando. Que te da la oportunidad que te vayas a otro estado a estudiar y tus papás te dan. Y todavía dices que yo no pedí los padres que tengo. Quizás estás siendo injusto con Dios, no con tus padres. Vamos a ver 4 versículos. Uno de ellos es Efesios, en donde Dios le habla a los hijos. Y el primero está en Éxodo 20:12. Pásale ahí, hermano. Éxodo 20:12 y vamos a leerlo ahí. Honra. Léalo, hermanos, por favor. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Estamos viendo, los que hemos venido los jueves, que las leyes del Éxodo y del Levítico eran leyes para gente que era esclava y que había estado viviendo por 400 años como animalitos. Perdón la palabra, pero así eran esclavos que les tenían que decir, donde hagas del baño, pon una estaca, ¿sí? Cuando tengas tu aseo personal, haz esto.
Cuando estés en tu situación menstrual de la mujer, haz esto. Cuando estés en tu situación de hombres, haz esto. Dios en el Éxodo y en el Levítico los instruyó paso a paso, porque venían de estar en Egipto todos atarantados. Y uno de los primeros mandamientos es: honra a tu padre. Porque en aquella época los esclavos estaban fuertes, los judíos, generaciones estando haciendo piedras, y cuando el niño crecía, mataba al padre, o el padre explotaba al hijo, y había toda una de la ley del más fuerte, como los animales. Pero aquí en la Biblia, joven, no es la ley del más fuerte. Tú en algún momento vas a llegar a ser más fuerte que tu padre, te lo aseguro, pero no te vas a valer de tu fuerza, sino aquí nos dice: aprende a honrar a tu padre y a tu madre para que disfrutes de larga vida en la tierra que el Señor te da. Y muchos dirían: ¿hay maldición al deshonrarlos? Hay maldición. No disfrutas de una buena vida, no la vas a disfrutar si no honras a tu padre. ¿Y qué es honrar? Respetarlos, alabarlos, exaltarlos, ponerlos como un pedestal. Y miren, yo en internet he visto gente indígena que se fue a estudiar, no sé, alguna ciudad, se gradúa y en su graduación hace pasar a su papi, a su mami indígena, y dice: reconozco que estos viejitos me dieron la educación que tengo, y se enorgullecen. Eso es honrar. Pero ¿cuántos hijos ya en la secundaria no quieren que su mamá vaya a dejarlos? Les da vergüenza. No publican fotos de su papá y su mamá en donde lo publiquen en Facebook, Instagram, porque se avergüenzan de sus padres. Y eso no es honrarlo. Tienes serios problemas, joven, si a ti te avergüenzan tus padres. Y este texto que ahorita Pablo trae es para que reflexiones en dónde están tus padres en tu vida. A lo mejor tienes más fotos de tu novia o de tu novio que de tus padres. Tu novia y tu novio que te ha dado un beso, y ve todo atrás lo que tu padre te ha dado. Y te puedo decir: no seas cínico al poner en un pedestal a alguien que no te ha dado nada, y a tus 18, 19 o 20 años un padre te ha dado más que esa persona, novia o novio. Vamos al otro texto, Deuteronomio 5:16. Vamos a leerlo. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. Pareciera copia y calca. Y Dios aquí en esta ordenanza te está dando algo para toda la vida. Y mira, como seres humanos naturales, es algo natural que el padre ame al hijo. Pero es contranatural que el hijo ame a los padres. Eso no se ve. Incluso hay entre los animales que una vez que el hijo nace, se separan de la cría. Los pulpos, algunos peces. ¿Por qué? Porque aquí es por sobrevivencia. Si estamos juntos, es más fácil que a mí me maten, te oculto a ti y yo me voy. Pero entre los seres humanos no es natural que un hijo ame. No es natural. Solamente con el poder del Espíritu Santo se puede lograr que el hijo ame a su padre. Y mira, no he sacado yo esta estadística, me gustaría ir a cada iglesia, ir a 10 padres o a 100 padres. A ver, padre 1, padre 2, padre 3. ¿Tu hijo te ama? Así a secas. Creo que no. Y ir a 100 padres de cada iglesia y tener, así a bote pronto, decirles: ¿crees que tu hijo te ama? Yo creo que un 40% diría que sí y un 60% diría que no. Estoy casi seguro. Porque es contra naturaleza, o sea, no es natural que un hijo ame al padre o que lo honre.
Solamente con el poder del Espíritu Santo es posible. Y tú pregúntate, joven, ¿por qué amo tanto a mi novio y a mi novia, pero no así a mis padres? No es natural que ames a tus padres. Dios pide que vayas contra la naturaleza y que seas un hombre, hijo espiritual, y que los ames. Que aquello que nadie había volteado a ver, por el Espíritu Santo lo hagas ya. Eso es lo que pide Pablo ahí en Efesios 6. Vamos con otro texto. ¿Sí? Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ya te mostré 4 textos en donde tú como hijo tienes que honrar, obedecer a tus padres, a tus viejitos, a tus gorditos. Espero que con estos textos tú puedas encajar que no has hecho bien las cosas delante de ellos y que Dios ahora te pide que te reconcilies primeramente con Dios y luego con tus padres. Y sí, yo voy a finalizar la oración. Si tienes aquí a tu padre, que le tome la mano y al final vas a orar tú por él y el padre por ti. Porque aquí yo vengo a que te reconcilies con Dios y con tu padre. Aquí se viene a predicar en contra de la naturaleza del hombre caído. Porque no puedo que salgas de esta iglesia y decir, sigue los mismos pleitazos con tu padre. No se puede hacer eso. Ahora, fíjate, vamos a leer 2 de Timoteo 3, del 1 al 2. Y si tienes tú tu Biblia y la puedes hablar, dice la decadencia del ser humano, el fin del ser humano, tiene muchos títulos este. Imagínate tú como hijo en esta situación, que has tenido todo, te han dado todo, has hecho todo, pero no amas a tu padre y a tu madre, no los honras. Eres egoísta, por así decirlo, o eres poco espiritual o nada espiritual. Y lo vamos a leer. 2 de Timoteo 3, del 1 al 2. Ve conmigo. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sigo leyendo, insensibles, implacables, calumniadores. ¿Iban ahí? No. Calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Y yo puedo ver jóvenes con toda esa actitud que acabas de leer: blasfemas, desobedientes, envidiosos, ingratos, amadores del placer. Y el niño quiere su celular, no me interesa el amor del padre, quiero mi celular, quiero mi Xbox, mi PSP, mi televisión. ¿Dónde está el internet, papá? ¿Por qué no me compraste estos kiwis? ¿Por qué no me compraste estas cerezas así? Sabes que me gusta, que no. A ver, cálmate. ¿Quién eres tú para decirle a tu padre lo que tiene que hacer? Pero hay muchos jóvenes que así están. Y miren, ahorita está en boga los jóvenes que quieren ser perros o animales. En verdad, es de risa, pero es real. De lugar a que digan, yo quiero ser como un astronauta, quiero ser como un metafísico, un matemático, un filósofo, un doctor, quiero ser ahora como un perro. Vean hasta qué bajeza han llegado los jóvenes. Métete a leer Efesios 1, 2 y 3. Y mira, vamos a seguir leyendo otro texto en 2 de Timoteo 3. Ahí mismo, 2 de Timoteo 3, ahora 6 y 7. ¿Ya están ahí? Así son los que van de casa en casa
cautivando a mujeres débiles, cargadas de pecado, que se dejan llevar por toda clase de pasiones. Ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Ahora, hay hombres que se la jactan, hablo hijos, que por tener todo el placer en la casa, van a buscar ese mismo placer afuera. Y no dudo que ese que no honra a papá y está en su placer, al rato va a embarazar ¿a quién? A la novia. Bueno, fuera la novia, porque se compromete, pero a la vecina, a la amiga, hasta a la prima. Joven, mucho cuidado si estás con el deleite, con el placer, porque te vas a meter donde no debes meterte. Tu papá te dice, no te niego que tengas novio, no, preséntalo, vamos a hablar con el padre, obedece, pero si no obedeces, hermano, te estás metiendo en situaciones difíciles. Y continúa con 8 y 9, del mismo modo que Janes y Jambres, y seguimos ahí, se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad, la Biblia. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Y aquí voy a explicar esto. Janes y Jambres, se cree en la Biblia que fueron los magos o los sabios que estuvieron con Moisés frente a frente, Janes y Jambres, pero estaban del lado del faraón. Y que a la hora de que Dios les presenta la serpiente a través de la vara de Moisés, Jambres y Jambres también presentan su varita o su serpiente. Muy chipocludo, yo también la sé hacer, mira. Y Moisés vino y se comió la serpiente de esos dos y murieron. A veces así como hijos te van a confrontar contigo, padre. No luches con ellos. Ellos, Janes y Jambres, quisieron ponerse al tú por tú con Moisés. No pudieron. Mira, hijo, tu padre te lleva ventaja de vida. A lo mejor sabes de tecnologías, sabes de carreras, de licenciaturas, de números, pero tu padre te lleva ventaja. Más te vale honrarlos y obedecerlos, para que no te pase como a estos dos. Y mira, por si esto fuera poco, vamos a avanzarle. Romanos 1:28. Vamos a ver, y lo estuve mencionando Romanos 1:28, en todo este proceso de Efesios, y vamos a leerlo. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, ¿sí están ahí? Sí. Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que no deberían de hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaños y malicia. Son chismosos, sigo leyendo, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Seguimos leyendo. 32. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Y hay jóvenes que aprueban. Sí, ten la identidad que quieras. ¿Quieres ser perro, gato o xoloescuincle, lo que sea? Sí. ¿Quieres tener relaciones con el mismo sexo? Sí. Y aprueban, hermanos. Joven, si tú estás en esta situación, ten cuidado. Si alguien se va de pinta y apruebas eso, la desobediencia a los padres está mal. Si hay que saltarse la clase y apruebas eso, está mal. Toda desobediencia a los padres te lleva a un trastorno, una situación difícil. ¿Qué pasa en tu cabeza cuando apruebas que los demás desobedezcan a los padres? Sí, la rebelión de la mujer, la rebelión de los hombres, y empiezas. Pero si tu padre te dice no, no lo hagas.
Y hay muchos padres que he escuchado que dicen, lo que le hice a mi padre, ahora mi hijo me lo está haciendo. Así pasa. Cuidado, hijo, porque no lo que tú vas a hacerle a tu padre, te lo vaya a hacer tu hijo. Por eso entiende, hijos, obedezcan a sus padres. ¿Y sigue el hermano? Y mira, Efesios 6:2. Continuamos. Ya leímos el 1. Le di un poquito de textos de honrar al padre. Continuamos en Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Tienes tú en tu casa, ahí con tu padre, a un cuarto, de 2 pasos de su cuarto, a un paso donde está la cocina, donde está tu mami, de tener una promesa o tener un mandamiento que trae promesa? Yo lo vería como un cheque en blanco. ¿Sí me explico? Que sin hacer nada de estar 4 años en una carrera, una maestría, doctorado, estando con tu padre, padre, te quiero obedecer, ¿qué quieres que haga? Voy a cumplir un mandamiento que tiene promesa. Madre, ¿qué quieres que haga? Quiero obedecerte para tener un mandamiento con promesa. Padre, imagínate, lo tienes en tu casa. No te basta y te vas a buscar en la calle empleo para tener recompensa, estudios para tener recompensa, que está bien, pero lo tienes en tu casa, una promesa, un mandamiento con promesa. Pero el mundo nos ha llenado de tantas tonterías que pensamos que la promesa de una mejor vida la vamos a tener allá. Un buen novio que me saque de ser pobre como mujer, un hombre que me fecunde y tenga hijos exitosos, un trabajo que me dé estatus, una maestría, doctorado que me dé grado académico. No está la promesa en eso, o la bendición en eso. ¿En dónde está? Con los padres. ¿No te habías dado cuenta? Sigo, versículo 3. Para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Otra vez, ¿cómo te va a ir bien? Y mira, aquí me quiero detener un poquito con los padres. Mira, padres, está bien que tu hijo venga a la iglesia, está bien que sepa los versículos, que le pagues una escuela universitaria pagada o de gobierno, que le tengas sus útiles, bien comido, bien vestido, está bien eso. Pero si no les enseñas a obedecer, de nada sirve todo lo que les des. De nada sirve. Y mira, te voy a poner un ejemplo biológico. ¿Alguien de aquí estudió nutrición o está estudiando? No. Bueno, la palabra catabolismo es deshacer, desintegrar para absorber. Bueno, este ejemplo, si tú como padre le dices a tu hijo, hijo, aquí traigo un pollo entero para que te lo comas. ¿Un pollo cuánto vale? ¿220? ¿250? ¿Pollo rostizado? Tengo el dinero para darte un pollo rostizado todos los días. Biológicamente tu cuerpo va a absorber el 30 o 40% de ese pollo. Se comió todo y va a desechar el 60% de ese pollo, ya sabes por dónde. Pero si le das verduras, jitomate, cebolla, lechuga, a ese pollo, su cuerpo va a catabolizar y va a absorber no el 30% del pollo, hasta el 70% y el 80% del pollo. ¿Qué significa eso? Que si tú no le das los nutrientes, verdura, tomate, cebolla, el esfuerzo que le hagas para que se coma el pollo no va a valer la pena hasta que no le des verdura juntamente con la proteína. ¿Sí me explico? Lo mismo es la obediencia. Si tú no le enseñas a tu hijo a obedecer, vas a despilfarrar años de su escuela, años de su vestimenta, años de estar con él,
La obediencia es directamente proporcional a que su vida le vaya bien. No lo digo yo, dice la Biblia. Empecínate, padre, de aquí en adelante a que te obedezca tu hijo, sí o sí. Mira, si te obedece a ti, va a obedecer en la escuela. Si te obedece a ti, va a obedecer a su trabajo. Si te obedece a ti, va a obedecer a su esposa o a su esposo. Si te obedece a ti, le va a ir bien. No se va a estampar en un semáforo porque no respetó el rojo. Va a respetar el no circula, el doble no circula. Va a respetar las señales y no se va a morir tan rápido, a pronto. Enséñale a obedecer. Va a disfrutar la vida. Disfruta las vacaciones, disfruta el día de descanso, disfruta, así le va a tener larga vida. Pero empieza desde la obediencia. Ahora, qué triste es ver que jóvenes de la iglesia vengan y se anden quejando de todo lo que pasa en la iglesia. Pero pues cómo no, si en su casa se quejan de todo, vienen aquí y vienen a igualar lo mismo que hacen en la casa. ¿No te enseñan a obedecer a tus consejeros? ¿O a obedecer a la directiva de la femenil, a obedecer a un consistorio? Por eso están tus problemas aquí en la iglesia. Pero bueno, vamos a seguir. Versículo 4. Ahora va hacia ¿quién? 4. Padres. Bien, vamos a los padres. Dice, ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. Ahora, aquí no le dice a los dos padres, papá y mamá. En el original le habla a los padres hombres, como dirigiéndose a los varones. A ver, padres varones, no hagan enojar a sus hijos. En la época judía y hebrea, los hombres padres eran tan severos, crueles con sus hijos, que los azotaban para que hicieran lo que quisieran. Y no me hables, si te callas. Un hijo no tenía nada de valor delante de un padre macho hombre. Por eso Pablo le dice, por favor, ya que acabe eso, padres hombres, no hagan enojar a sus hijos. ¿Y cómo los haces enojar? Cuando tienes un doble discurso, que dices una cosa y no lo cumples, que debes de estar donde dijiste y no estás. ¿Cuántos padres hacen enojar con su actitud a sus hijos? ¿Cuántos padres por abrir su boca ya no cumplieron lo que quedaban de dar, o ya no dieron lo que prometían darle a sus hijos? Y los frustran, los hacen enojar. Padre, esa época de golpear, de azotar hasta que tu hijo me pides perdón de rodillas, y no, ya se acabó. En Cristo Jesús no debe de ser así. Y aquí dice, sino críenlos, les da ejemplo. Y la palabra criarlos significa nutrir, alimentar la fe y la espiritualidad, o lo físico y lo espiritual. Padres, esmérate por nutrirlo, lo espiritual y lo físico. Porque un padre de familia dice, yo ya di la quincena, yo ya llené el refri, le acabo de comprar tenis. Pero la palabra criar tiene que ver con nutrir en lo físico y en lo espiritual. Yo te pregunto como padre, ¿cuántos libros cristianos le has comprado? ¿Cuántas películas cristianas le has invitado a ver a tus hijos? ¿Te pones a leer con él la Biblia? Estoy hablando de los hombres, padres. ¿Cómo tú nutres a tu hijo en lo espiritual? Eso es difícil. ¿Por qué? Porque ya nadie quiere invertir tiempo con su hijo de nutrir a su hijo de cosas espirituales. Por eso se va con el placer. Alguien que nutre lo espiritual no está buscando el placer. Pero si no nutres lo espiritual, tu hijo te va a pedir cosas de placer. Que ya quiere los tenis de básquetbol, y que ahora fútbol, y que ahora taekwondo, y que ahora esto, y ya no sabes. Pues sí, porque no le has nutrido el área espiritual. Y el que nutre el área espiritual dice, solo Dios basta, solo Dios me sacia. Padre,
del lugar, cada vez que te enojes y que quieras darle, piénsale, lo tengo que nutrir a mi hijo física y espiritualmente. A lo mejor está así de tanta comida que tiene, pero está así de la vida espiritual. Al rato no digas por qué salió con su domingo 7 la señorita o el jovencito. Si físicamente está así y espiritualmente está seco. Y dice ahí, según la disciplina e instrucción del Señor, no son tus golpes. Mira, tú podrías con tu fuerza bruta de hombre agarrártelo, aventarlo, sacudirlo, darle fuerte. Pero no es tu disciplina, no son tus fuerzas, Padre. Es la disciplina e instrucción del Señor. Y a mí me encanta la Escritura porque nos quita en verdad lo animales como padres, lo animales como madres, lo animales como hijos, lo animales como esposo, lo animales como esposa. Y nos lleva a una vida espiritual como Dios quiere que sea. Seguimos. Vamos al Salmo 127.3. ¿Ya está ahí? Sí. Ahora, entiende que en el 127.3 del Salmo dice lo siguiente: Padres, los hijos son una herencia del Señor. El fruto del vientre es una recompensa. No son tu posesión, no te pertenecen. Solamente es una herencia que Dios, la herencia se trabaja por ella y se le da a alguien. Alguien trabajó por tu hijo, alguien se esforzó por tu hijo y ese fue Dios y te lo da por un tiempo. A las madres, una vez que cortas el cordón umbilical, ya no es tuyo. Y cada vez que va pasando, cada vez debe de ir más lejos de tu panza, de tu cariño, de tu amor, porque el hijo tiene que volar. Y más adelante dice que son saetas o flechas que tienes que apuntar hacia Cristo. No te sientas dueño. Hay padres que les construyen su casa a sus hijos arriba de su propia casa, en el terreno de la porque te quiero aquí. No, hermanos, no es tuyo tu hijo. Tanto que la primera prueba de fe a Abraham es que sacrificar, matar a tu hijo. Así era literal: mátame a tu hijo que tanto amas. Entonces, hermanos, tienes que entregar a tu hijo y entender que es un proceso en tu vida, un hijo. No es hasta que la muerte nos separe. Así no es con los hijos. Mira, hasta ahí termina este enramado de someterte en el 5:21. Sométanse unos a otros. Hijo Jesucristo al Padre Todopoderoso. Esposas, sométanse a sus esposos como sus esposos se someten a Cristo, que son cabeza. Ahora, hijos, sométanse a su padre. Padres, respeten a sus hijos. Y ahorita va la escala laboral. Pásale el versículo 5. Todos de aquí trabajamos. Todos de aquí tenemos un jefe. A menos que tengas tu propia empresa, eres tu propio jefe. Pero arriba de tu empresa está el gobierno, que tienes que pagar impuestos, teléfono, internet, y pues, hay que pagar. Ahora, en estos versículos me puedo quedar mucho hablando de la esclavitud. Dios no está a favor de la esclavitud. Simplemente va a hablar de una situación que se daba ahí y que sí era válida la esclavitud ahí por beneficio de todos. Dicen que había más de 8 millones de esclavos judíos que se iban a ser esclavos porque decían: con mi propio esfuerzo no puedo tener una vida digna, mejor me voy con un capataz que tiene y por gusto me hago esclavo. Y en aquella época era un placer ser un esclavo, como también había el otro lado de la esclavitud severa, como ahora lo conocemos, que en todo el mundo está penada la esclavitud. Bueno, en este punto Dios no quiso quitar un orden que ya estaba establecido, sino que en el orden establecido tu vida fuera diferente.
Y eso es lo que Dios quiere relatarnos en este capítulo 6, versículo 5 en adelante. Dice aquí: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales. Yo soy esclavo de la SEP. ¿Por qué? Porque trabajo para la SEP. Tengo un horario, una directora, unos días que laborar, y si no voy, pues me dicen adiós. Así de sencillo. Ahora, soy un esclavo en libertad para estar ahí haciendo gustoso mi trabajo. Como dijo Pablo, estoy encerrado, pero me siento libre. Estoy allí en la SEP, pero me siento libre. Ahora, debo de obedecer a mis jefes sí o sí. Y dice varias características. ¿Con qué? Con respeto. Siempre el respeto en los cristianos debe de ser. ¿Cómo sé que alguien es obediente a su trabajo? Oiga jefa, oiga director, oiga presidente, oiga secretario. Sí, dirigirse. Oiga tú, oye compa, hay gente muy igualada en su trabajo, y entre los cristianos no debemos de ser así. Si Dios te ha cambiado en tu corazón, tendríamos que obedecer a nuestro trabajo laboral con todo respeto. Y luego dice, con temor. ¿Qué significa con temor? Tú no sabes qué pasó en la vida de ese director o presidente o secretario o jefa que ahora es tu jefa. A lo mejor tuvo que luchar más que tú. A lo mejor murió papá, mamá, le vendió todo para tener el puesto que tiene porque le estudió, o porque fue dedazo, o no sabes lo que hizo, y eso te debe llenar de temor. Está ahí porque Dios lo puso en las condiciones que sean, y eso me llena de temor porque quizás al rato tú vas a estar ahí. 3, con un corazón sincero. Y fíjate, porque va a hablar mucho del corazón a la hora de servir. Y a veces los que trabajamos, llega un día o 2 días de la quincena que dices, yo ya quiero mandar a volar este trabajo. Pero no debe de ser así entre los cristianos. Y yo quiero hablarte ahorita, que le hablé a los jóvenes, hijos, a los padres, quiero hablarte nuevamente a ti como hijo. Los que tenemos un trabajo, a esto nos afrentamos, a obedecer con respeto. Si no te gusta esto, no entres a trabajar. Si no quieres entender que en tu jefe, en tu patrón, debe de haber temor, no entres a trabajar. No, yo no temo a nadie. Y si no quieres tener un corazón sincero a la hora de trabajar, no te metas a eso. Si estudiaste para trabajar eso y no quieres tener un corazón sincero en tu trabajo, no te metas. ¿Para qué estudiaste entonces? Hermano, en verdad, si tu trabajo no te agrada, mejor salte. Porque estás pisando, vituperiando el nombre de Cristo en tu trabajo. Lo tienes que hacer con respeto, con temor y un corazón limpio. Y dice, como a Cristo. Si en tu trabajo no está Cristo y no lo ves en tu jefa o en tu jefe, tienes un problema. Quizás lo mismo que tu hijo no te ve a ti como a Cristo, tú tampoco ves a tu jefe y a tu jefa como a Cristo. ¿Cómo le pides a tu hijo que te obedezca? Y Dios te pide que obedezcas a tu jefa cuando no tienes la mínima concepción que está Cristo ahí en tu trabajo. Vamos a seguirle el versículo 6. No lo hagas solo cuando te estén mirando. Ay, es que van a poner cámaras. Qué preocupante. Me van a ver cuando esté en mi celular. ¿Te preocupa eso? Entonces, desde hace 5 o 10 años estás viviendo o trabajando porque te ven o porque no te ven. A muchos les angustia que le pongan cámara en su trabajo. Ve cómo el corazón tuyo, que aunque digas que estás bien, estabas bien, que tenías un problema de corazón. Y aquí lo puse de rosa, dice, haciendo de corazón la voluntad de Dios.
Si en tu trabajo no estás de corazón trabajando, salte. Te lo recomiendo. Aunque te vayas a un trabajo que ganes menos, pero que estés feliz. Yo te lo recomiendo. Y digo, aquí hay psicólogos que te pueden recomendar. Si no estás feliz con lo que haces, salte. Si te gusta estar de mecánico y te manchan las manos y estás abajo de los y te hace feliz, dedícate a eso. Si te gusta dar clases, no te gustan los niños, pues no des clase con los niños, salte. Pero sí tienes que obedecer, respetar, temer. Y dice aquí, no lo hagas solo cuando te miren, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo. Soy esclavo de Cristo de aquí hasta que me muera. Más de Cristo que de la SEP. Yo así lo siento. Pero esto es de manera espiritual. Tienes que resetear tu mente y verlo espiritualmente, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Gracias por mi profesión, gracias por mi trabajo, gracias por mi quincena. A ti es toda honra y gloria a Dios. Gracias por este horario de entrada y de salida. Gracias por mi horario de comida que me dan, de descanso. Gracias por las vacaciones que me dan. Gracias a Dios. Pero si no es, el gobierno, es que entró este partido político, estábamos mejor con no sé quién, y empiezas otra vez. ¿Y aquí qué dice? Haciendo de corazón la voluntad de Dios. 7. Sirvan a los esclavos o los que estaban como obreros de buena gana, como quien sirve al Señor. Otra vez lo recalca, y no a los hombres. Yo veo en mi director a Cristo. Aunque tenga un carácter, no me importa, yo vengo a servirte. Y en la SEP, los que trabajamos en la SEP, dice ahí, primero obedece y luego te quejas. Así dice. Directora, ya obedecí, pero no me pareció esto y esto, tómelo en cuenta. En otra ocasión, directora, ya obedecí lo que me puso, pero no me pareció esto. Siempre, directora, en todo le obedecí. Sí, Gabriel. También en algunas cosas me ha parecido adelante. Hermanos, siempre hay bendición al obedecer. Seguimos. 8. Sabiendo que el Señor recompensará a cada uno, ¿estamos ahí? Sí. Por el bien que haya hecho. Ahora, en este aspecto, una vez que ya sabes Efesios 1, 2 y 3, obedeces a tu padre, a tu madre, a tu esposa y también a tu jefa y a tu jefe, tienes una recompensa. Qué padre saber que tengo una recompensa con mi papá y mi mamá por obedecer. Se me alargará la vida, tener una promesa, pero también una recompensa por obedecer a mi jefa. O sea, aparte de que me paguen cada quincena, tengo una recompensa por el bien que hice. Hermano, no te des cuenta que nada más es tu pago la quincena, sino la recompensa que Dios te tiene. ¿Te das cuenta? Doble salario, bendito sea Dios. Yo espero que estos textos te alienten a trabajar arduamente y que hagas más. Miren, ustedes saben que de lunes a lunes trabajo en la SEP. Salgo todos los días 6 de la tarde, aquí está mi cuñada, todos los días a las 6. Ella dice, estoy más yo en tu casa que tú en la tuya. Pero yo sé que allí en la SEP está el Señor, que aquí con las actividades, los sábados, domingos que vengo en la noche, allá en la Colonia del Carmen está el Señor. Lo hago de corazón. Yo no hago dicotomía o dualismo en que está el Señor aquí y en mi escuela no. Eso no es de Dios. En todos lados está Cristo, como lo estamos viendo. Y termina con el 9. Ahora los amos. Si tú tienes gente que te sirve, dice aquí, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen el mismo amo en el cielo, que con él no hay favoritismo. Y miren, qué triste es decir, ya aquí en la iglesia, ya llegué como presidente de jóvenes, ahora me tienen que mandar.
obedecer y los pisoteo. Y luego cuando llego como presidente de jóvenes o de la femenil, estamos pisoteando, o como presidente de secretarios, de diáconos, de ancianos, estamos pisándolos o los amenazamos. Yo hacía mejor el trabajo que tú, o yo en mi tiempo hice mejor mi función que tú. Ahora, tú que tienes una empresa, ¿cómo los tratas a los demás? Pues nada más el salario mínimo. El salario mínimo es para ustedes. Págales bien. No, pues el gobierno dice que nada más tienen 12 días de vacaciones y tú ya llevas 6. Trátalos bien. No, pues el gobierno dice que nada más les dé el IMSS con el salario mínimo. Págales bien y dale sus buenos medicamentos. Hermanos, si eres tu jefe, ten la mente diferente. Pero no, cuando llego y me doy cuenta aquí en la iglesia que cuando dejaron un cargo, vacío el cargo. Oye, pues ¿qué hiciste en tanto tiempo? No, pues pisoteé a quien quise, se acabó y ya me fui. Porque así normalmente, ¿cómo me doy cuenta cuando su función estuvo mal? Cuando el presidente, secretario, tesorero o vicepresidente de esa directiva, ya sea jóvenes, matrimonios, ya no están. Tanta vergüenza de haber hecho malas cosas que ya no están. Pero en cambio, cuando hicieron las cosas para el Señor como jefes, como encargados, mira, dejé mi cargo y sigo con la cabeza al frente. ¿No pasa esto aquí o sí pasa? No. Hermanos, aquí termino. Y yo voy a pedir una reconciliación. Padres con hijos, hijos con padres. Y si aquí tienes tú alguien que está a lo mejor en tu cargo como trabajador, o a lo mejor ya que estás en un puesto arriba y has lastimado a alguien de un puesto abajo, pídele perdón. Porque no lo ves como Cristo. No estás amando a tu hijo como deberías de amarlo y respetarlo. Hijo, no estás honrando a tu padre y te avergüenza a tu padre. Pídele perdón a Dios. Ponte de pie. Voy a pedir que si tienes a tu padre al lado o enfrente o en otra banca, que vayas, le tomen las manos. Padre, si tu hijo no se quiere acercar por pena, acércate a él. A lo mejor tu severidad de golpes lo has lastimado, lo has herido, y es el tiempo que te reconcilies con tu hijo. A ti te enseñaron a golpes, no tienes que replicar lo mismo con tu hijo. Vamos a orar. Señor Jesús, aquí tienes padres reconciliándose con hijos. Aquí tienes hijos reconciliándose con padres. Hoy nos has enseñado cosas que quizás no sabíamos y que habíamos tratado con nuestras fuerzas una y otra vez de honrar a mi padre, de corregir a mi hijo. Pero no es mi fuerza, no es mi sabiduría, es la fuerza del Señor y el amor de Él. Es la sabiduría de Cristo y el amor de Él. Señor, que estos padres se reconcilien, que estos hijos se reconcilien y que puedan tener la promesa ganada de una vida, Señor, de bendición. Señor, escucha desde el dentro de su corazón a estos jóvenes, a estos padres que quizás tuvieron un padre perverso en unos años, en unas décadas, y los golpearon hasta lastimarlos. Y ahora tienen esa sombra de maldad golpeadora a los hijos. Yo te pido que eso oscuro de su pasado quede eliminado en la vida de este hombre. Te pido, Señor, que el hijo pueda aceptar este perdón y que el hijo pueda decir: sí, quiero obedecer a mi mami, a mi papi. Entiendo que es la voluntad de Dios, entiendo que no los escogí y que es justo honrarlos. Gloria a Dios por tu vida, joven. Te va a ir bien.
te lo aseguro. Y que puedas tú como trabajador obedecer a tu jefa, que no está aquí, no te está viendo. Pero recordamos que todo esto es espiritual y que lo que hagas en público o lo que hagas en secreto se refleja en público. Y que ahorita puedes confesar tu pecado de hablar mal de tu jefa, de tu jefe, de ponerle el pie, de ponerle un 4, de grabarlo cuando no debe, de hacer. Eso es desleal. Si no te gusta estar ahí, mejor salte. Pero no pisotees el nombre de Cristo ni la voluntad de Él. Dios pone gobernantes y quita. Dios pone autoridades y las quita. ¿Quién eres tú para decir que harías mejor las cosas o escogerías mejor al hombre? Dios no tiene favoritismos. Señor, y si alguien de aquí es patrón o dueño de un negocio o tiene a su cargo un ministerio, que no sea engreído, pedante, grosero, sino que sea amoroso con la gente que tiene al frente, que no los amenace, porque tenemos un mismo amo y un mismo Señor. Señor, hoy considero que la iglesia ha entendido un paso importante en la sociedad y en la familia. Gracias por tu enseñanza día con día, porque nos ayuda a ser mejores cristianos, hijos tuyos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu texto, que nos alimenta todos los días. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Tome sus lugares, hermanos.